Buenas tardes, compañeros. Esta tarde, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Gómez Palacio, de la materia de Toxicología, mi compañera Franco Rodríguez, Sofía Alejandra y su servidor Martínez de la Torre, Jesús Alejandro, de séptimo B, expondremos el siguiente tema, que más adelante será presentado. Venenos de animales. En este caso, nos centraremos específicamente en el tema de los animales terrestres. Se denominan venenos de animales las sustancias tóxicas producidas por animales. La capacidad de información de sustancias tóxicas que poseen los animales es muy reducida, y por ello los tipos de venenos animales existentes en la naturaleza son poco numerosos. La capacidad de segregar sustancias tóxicas puede constituir una poderosa arma ofensiva, en cuyo caso el veneno se gana por glándulas que se hallan en conexión con los dientes, vertebrados, o con las piezas bucales, artrópodos. En otras especies, por el contrario, el veneno tiene una misión defensiva. En este caso, la sustancia tóxica segregada se pone en contacto con espinas y otros dispositivos que de forma pasiva protegen a la presunta víctima. Igualmente, el veneno puede almacenarse en los propios tejidos del animal, con cual su carne o su sangre resulta tóxica y es temida o despreciada según el caso por sus enemigos. La mayoría de las toxinas animales son proteínas bastante complejas. Una pequeña cantidad puede implicar efectos negativos, si bien suelen ser leves. Con frecuencia el sistema digestivo las destruye. Ingeridas por vía oral, pierden a menudo su potencial tóxico. Entre los principales venenos animales conocidos destaca el de las avispas, las abejas, los escorpiones, las garrapatas y las serpientes. Su forma de actuar y sus efectos sobre el organismo de la víctima son diversos. Uno de los principales afectados es el sistema nervioso. Cabe destacar que la intoxicación grave puede desencadenar una encefalopatía que puede producir de la forma repentina convulsiones, alteraciones de la conciencia, coma y la muerte. Las lesiones del sistema nervioso periférico afectan claramente a las funciones motrices. Animales venenosos. Las especies venenosas desde un punto de vista filogenético, filogenético se refiere es la relación de parentesco entre especies o taxones en general. Parece un carácter más bien primitivo, de forma que se halla ausente en los grupos más evolucionados. Las toxinas han surgido a lo largo de la evolución como una estrategia de conservación de los seres vivos para asegurarse la alimentación y defenderse de los enemigos. Para comenzar, iremos con los vertebrados. En los vertebrados inferiores se hallan representados con esta propiedad los grupos de los peces, anfibios y reptiles. En las aves solamente se conocen a Ifrita cowalli y alguna especie del género Pitoju, y en los mamíferos únicamente tienen esta facultad los Ornithorhynchus anatinus, pertenecientes al grupo de los monotremas, que es el más primitivo de los mamíferos. Bueno, para lo de las aves no específicamente son venenosas. Estas aves incorporan a sus organismos sustancias tóxicas mediante una dieta basada en animales y plantas. El tóxico se almacena principalmente en la piel y las plumas, actuando como defensa química frente a parásitos como los piojos, pero también frente a depredadores, protegiendo a su vez el nido y por tanto los huevos. En el grupo de los reptiles destacan en este aspecto los ofidios o serpientes, en los que se da una cierta variedad de sustancias venenosas y de toxicidad muy elevada, entre las especies de clima desértico y tropical como la naja, Crotalus, etc. Existen algunas tortugas que también poseen salida venenosa. Para finalizar con mi presentación, en los anfibios es bastante frecuente la existencia de glándulas que segregan un mucus viscoso y tóxico, situándolo en la piel, o en ocasiones son las glándulas paratiroides las que vierten el tóxico en la cavidad bucal. En general, los géneros salamandra, triturus, tritones y bufos sapos poseen tales formaciones. Los invertebrados. Dado el número de especies de invertebrados que existen, la proporción de las venenosas resulta ser aún más pequeña. Debemos comenzar también por indicar que el número de especies de invertebrados venenosos es relativamente alto. No vamos a hablar de todas ellas, pues solo nos interesan aquellas que son potencialmente peligrosas o cuyos daños físicos en el ser humano pueden ser importantes. Con esta apreciación, el número de especies se reduce. No obstante, pues también es difícil definir adecuadamente cuando una especie es peligrosa para el ser humano por su veneno. En general, se necesitan una serie de circunstancias para que se produzca el envenenamiento grave de la víctima. En primer lugar, el veneno tiene que tener efectos nocivos en el ser humano, lo cual suele ser muy raro. En segundo lugar, también es preciso que el animal disponga de mecanismos de inoculación suficientemente potentes como para traspasar la piel humana,
cosa que se produce en relativamente muy pocos casos. También es importante el lugar donde se produzca la picadura y la cantidad de veneno inyectado, ya que en muchas ocasiones la fracción es mínima y el efecto consecuente es despreciable. Es importante también la constitución y el estado previo de la salud de la víctima, ya que gran parte de los accidentes pues suele producirse en niños y en personas ancianas cuya resistencia pues es débil. La posología del veneno también suele ser diferente en cada caso y puede contener toxinas que agudicen problemas de salud previos en la víctima. Los invertebrados también presentan pues dos diferencias notables respecto a los vertebrados que los hacen potencialmente menos peligrosos. La primera es la consecuencia de su menor tamaño y la cantidad de veneno que inyectan a través de sus picaduras pues es comparativamente reducida. La segunda es que la mayoría de los invertebrados venenosos carecen de mecanismos de inyección lo suficientemente potentes como para traspasar la piel humana. Por este motivo, la mayor parte de las arañas no son peligrosas, aunque disponen de quelíceros, no pueden introducir sustancias en nuestro organismo, resultando en consecuencias inofensivas. Los diplodos disponen de poderosos mecanismos capaces de traspasar la piel, pero sus venenos, por suerte, no son suficientemente potentes como para crear problemas serios. En los artrópodos, especialmente dentro de los arácnidos y los miriápodos, es donde se presenta un mayor número de especies venenosas con un mayor grado de toxicidad. En las arañas debe citarse el género de la Europa meridional, Latrodecus, que con el escorpión y la escalopendra son las especies comunes más peligrosas. La escolopendra puede inocular un potente tóxico con sus mandíbulas, en el que paraliza y en parte disuelve en el cuerpo de sus víctimas. Son clásicos inquilinos en ese peculiar lugar que las piedras proporcionan a tantos invertebrados. De la mayor parte de los ciempiés se distingue por una librea que no pueden llevarnos al engaño. La combinación de franjas amarillas y negras son exclusivas de esta especie. En los insectos suele ser poco frecuente la secreción de veneno, pero en cambio es abundante la producción de secreciones ácidas e irritantes. Los himenópteros del grupo Aculata son el único grupo que presenta especies con glándulas venenosas, justamente con dispositivos de inoculación. Ejemplo de ella pues están las abejas, las avispas y algunas otras. El veneno de las serpientes, por ejemplo las cobras, las víboras, las serpientes de cascabel, contienen en general toxinas proteicas de tipo enzimático, entre ellas pues las lipasas y las proteasas, justamente con algunas otras sustancias. Estas enzimas llegan a provocar cambios importantes en ciertos compuestos químicos de la sangre de las víctimas, los cuales son la causa de trastornos que pueden llegar a ser mortales en el ser humano. Parte de las clases de venenos, pues también encontramos los que son los venenos citotóxicos, que son aquellos venenos que tienen como punto de acción las células vivas del cuerpo de la víctima y su acción se centra en la destrucción de las estructuras de estas, produciendo inflamación, cambio en la calidad de la sangre, descomposición del tejido, causando cuadros de gangrena y hasta la muerte. Es un veneno característico de las mapana y patoco. Encontramos también los venenos neurotóxicos, que son aquellos que tienen como punto de acción los nervios del cuerpo, atacando las zonas de los músculos por donde se envían las señales nerviosas, produciendo así un resultado como temblores, pérdida de sensibilidad e incluso la muerte por asfixia, cuando atacan los nervios del sistema muscular del pecho, que es donde se encuentran los músculos que permiten la respiración. Este tipo de veneno es característico de la serpiente de coral, cascabel, ranas venenosas e invertebrados marinos.